está cambiando de una forma acelerada. A diario tenemos que volver a evolucionar y adaptarnos a los cambios que surgen, conocer nuevos entornos digitales e innovar para no ser parte del pasado, desarrollar el talento en nuestras organizaciones de acuerdo con las necesidades del mundo nuevo y buscar formas de trascender con estilos de liderazgo impactantes. Bienvenidos a la segunda cumbre Spira. Revolución, innovación, formación. Bienvenidos a todos nuevamente. Estamos felices, contentos de recibirlos en nuestra segunda cumbre Spira, la cual tiene como propósito, y veíamos en nuestro foro de hace hora y media aproximadamente, donde tenemos el propósito de dar a conocer tendencias de recursos humanos, de formación, de tecnología y todo lo que las organizaciones necesitan hoy para estar a la vanguardia. Entonces, teniendo ese marco de propósito de nuestra cumbre, iniciamos el día de hoy en una sesión absolutamente increíble, así como lo resaltaban hace un momento tanto Nicolás, Camilo, Ken y Andrés. Hoy nos conectamos para seguir reevolucionando y en la sesión de hoy hablaremos de lifelong learning, aprendizaje sustentable o aprendizaje continuo, y ya iremos viendo y entrando a conocer la definición y cómo en contextos organizacionales cobra valor, cobra sentido y se vuelve hoy en día absolutamente relevante. Y para esta sesión de hoy nos acompaña una persona maravillosa, una persona que en este momento desde España nos acompaña en esta sesión para contarnos un poco más y darnos su mirada en un contexto de marca personal y lifelong learning. Nos acompaña entonces Rubén Martín, consultor senior de marca personal, empresario, conferencista y formador experto en un tema que va a ser muy relevante, y vamos a descubrir de qué forma potenciar desde ahí la marca personal, nuestra contribución a la organización como lifelong learners. Y entonces, bueno, sin más preámbulo a este espacio, a este espacio de esta segunda sesión de nuestra cumbre RIF, le doy la bienvenida entonces a Rubén Martín. Si me ayudan ahí dándole. Hola, Paula. Buenas tardes aquí desde España y saludos a todos los que están viendo el directo en este momento. Rubén, pues muchas gracias por aceptarnos la invitación. Nos parece fantástico cómo vamos uniendo puntos, experiencias, conocimientos y sobre todo miradas distintas que nos pueden sumar a estos temas que hoy en día cobran tanto valor y tanta relevancia, ¿no? Como a veces la importancia de no quedarnos solo desde formación, sino cómo la ampliamos, y RIF nos da esa posibilidad. Y en este caso, teniéndote a ti en este espacio, pues desde tu expertise en marca personal, pues va a ser de gran valor en el día de hoy. Entonces, mil gracias, bienvenidísimo a este espacio. Muchas gracias por la invitación y yo feliz de compartir mi experiencia, porque yo creo que también tenemos que hablar muchas veces desde ahí. Es que suele pasar en algunas ocasiones que nos leemos un libro, vemos un vídeo, nos hablan de un tema y luego vamos compartiendo eso. Estamos siendo divulgadores de un conocimiento no aplicado en nosotros mismos. Y a mí en esto de la marca personal, ya cuando cuente mi historia os comentaré por qué, para mí la coherencia tiene mucho valor. Es decir, te hablo desde lo que he vivido, no de lo que me han dicho que es. Y eso tiene resultados totalmente distintos. Entonces, para mí el concepto como tal lo puedo hilar un poco a mi historia. Llevo este año, precisamente en septiembre, voy a hacer 18 años como emprendedor. Empecé con 24 años y empecé a emprender siendo diseñador gráfico. A mí me gustaba el dibujo y los ordenadores y se me daba bien. Mi padre era pintor y empecé a dibujar, a hacer logotipos, a hacer campañas de publicidad en cuanto a los gráficos. Y llegó un punto aquí en España en el que empezó, os acordaréis todos de la burbuja de las .com, todo el mundo necesitaba de repente hacer una página web, ¿no? En Estados Unidos fue una locura y aquí en España empezó a ser cada vez más común. De hecho, tenías que explicarle a la gente lo que era una página web. Y en ese momento decidí estudiar y evolucionar mi profesión para hacer páginas web con un bonito diseño gráfico. Antiguamente las páginas, algunos a lo mejor lo conocieron, se hacían en Flash, te permitían hacer animación, te permitía
como pintar un cuadro que estuviese animado y ese contenido era una página web. Entonces yo mezclé lo que era diseño gráfico con páginas web. Hasta que llegó un punto en el que ya las páginas fueron más funcionales, eran con gestor de contenido, como ahora conocemos, por ejemplo, WordPress, en aquella época Joomla, se podía empezar a vender online con el comercio electrónico, todavía había que evolucionar más con esas páginas web, no eran solo gráfico, sino que también tenían que ser funcionales. Y cuando, como digo yo, cuando tu vecino también te hace una página web, teníamos que seguir evolucionando. Entonces empieza a hacer marketing digital. Teníamos que llevar tráfico, el mayor número de visitas a la página web y además que convierta, que sea una página que venda. Si no, no es una página rentable, era el eslogan de la empresa. Y después de tanto tiempo te das cuenta de que sin estar buscando o formándote en ese caso, estabas cogiendo mucho conocimiento adquirido indirectamente de las empresas que te decían lo que querían hacer y cómo lo estaban haciendo. Lo que les había salido bien, lo que les había salido mal. Entonces ahí hice una formación de Design Thinking y empecé a aplicar herramientas de Design Thinking al mundo de la empresa antes de hacer una página web. Es decir, primero miramos tu modelo de negocio, vemos a qué público te diriges, mejoramos lo que tienes ahora y hacemos una comunicación a través de la página de marketing digital. Entonces, en ese momento me convertí en un consultor para hacer páginas web y de marketing digital. Y en una de estas encontré a un autor que tenía 3 libros publicados y empecé a trabajar con él cómo vender esos libros durante 1 año y medio. Y sin darme cuenta, esta es otra evolución más, también el aprendizaje basado en la práctica. Porque por un lado tenemos que formarnos, pero por otro lado también el aprendizaje se da cuando estás haciendo, en muchos casos, que esto muchas veces no se habla. Y en ese momento encontré a un autor al que le ayudé a facturar 300.000 euros solamente vendiendo libros autopublicados en España. Y cuando terminó el proceso con él, yo me di cuenta de que no vendíamos libros. Estábamos posicionando a la persona para que la gente confiase en él y a partir de ahí tuviésemos más confianza de los posibles consumidores. Y entonces, ¿qué descubrí? Que estábamos haciendo una cosa que era marca personal. Entonces, después de eso, pues me seguí formando o aplicando lo que estábamos haciendo y finalmente pues me he convertido en consultor, primero de personas con mucha autoridad. Escribí mi libro por coherencia, lo que te decía antes, de decir, yo estoy ayudándoles a vender libros, pero yo no tengo el mío propio, no tengo conferencias y les ayudo a estar en las conferencias, no tengo infoproductos y les ayudo a vender, por coherencia lo tengo que tener. Entonces llegó un punto en el que dije, voy a parar aquí y publiqué mi libro que se llama El poder de tu marca personal, lo convertí en bestseller a través del marketing y todo lo que tenía para los clientes lo empecé a hacer para mí mismo. Y en ese momento, pues, nos encontramos en el punto en que estamos ahora. ¿En qué punto me encuentro hacia adelante en cuanto a la evolución de lo que estoy aplicando como empresario, como profesional? Pues estoy en la fase de crear ya tengo una editorial para ayudar a otros autores a tener su propio libro y ahora estamos en una fase de marketing digital para la marca personal. Cómo escalar un negocio y hacerlo lo más rentable posible. Entonces, todo ese proceso, como ves, de alguna manera, como dice Steve Jobs, cuando unes 2 puntos hacia atrás tiene un sentido, pero cuando vas hacia adelante no lo tiene. Entonces, yo animaría a la gente que está en esta conferencia que se dé cuenta de que puede haber una evolución dentro de su profesión y que a través del aprendizaje continuo y el no estancamiento, que hay un peligro bastante importante, puede haber una evolución profesional coherente. Pueden seguir hacia adelante siguiendo una línea que se marquen ellos mismos, cogiendo las tendencias de lo que el mercado pide. Por ejemplo, ahora podríamos hablar, imagínate, yo no lo he hecho todavía, pero podríamos hablar de marca personal en los mundos digitales, en los metaversos. Si esto evoluciona, como se dice que va a evolucionar con el tiempo, los NFTs y los multiversos pueden hacer que la marca personal también tenga representación ahí. Y entonces yo podría mentorizar a alguien en el mundo digital para posicionar su marca y para tener un avatar acorde a lo que quiere transmitir. Entonces, imagínate, eso no se da, nadie lo ha hecho todavía y sería una evolución natural si es que esto coge peso, cosa que ahora mismo no tiene, por ejemplo. Fantástico, Rubén. Y bueno, creo que con lo que ya nos compartes, nos pones de piso y de base lifelong learning en tu experiencia. Y para conectarnos y compartir a quienes nos escuchan ahorita y dándoles, ya hay una definición, pero creo que lo tomo desde lo que nos acabas de compartir porque nombras palabras como evolución, aprendizaje continuo y coherente, pues la base de lo que es el lifelong learning hoy en día, en últimas, pues es ese aprendizaje sustentable o continuo para la vida, ¿no? Y a la final que pretende estar en permanente búsqueda la persona o el concepto de cómo se ha aplicado en la adquisición de conocimientos, de destrezas, de habilidades para a lo largo de su vida que las puedan últimas implementar. Y creo que una de las diferencias de una de las cosas que tú mencionabas ahora, justamente ese concepto también de Steve Jobs de connecting dots,
creo que somos aprendices por naturaleza de alguna manera en la vida, pero creo que la diferencia hoy en día, y si vemos el lifelong learning como un concepto que podemos aplicar a la realidad del contexto actual y dentro de una organización, tiene que ver con ese nivel de conciencia, en donde no simplemente reconozco algunos espacios de formación, sino que por el contrario aprovecho experiencias para aprender, intencionalmente busco espacios para formarme y por el otro lado voy como tomando y recogiendo todo lo que me va sirviendo, pero con una intención, una coherencia y sobre todo un nivel de conciencia. Entonces ese lifelong learning hoy en día nos permite casi que hablar, y yo lo pondría como un marco para que lo podamos conversar también desde ahí, desde la persona como un mindset de aprendiz continuo, ¿no? Ese mindset que podemos elegir, y yo lo veo que es muy desde la elección, desde la actitud y elección de decir, ok, me pongo este mindset de aprendiz continuo porque esto hoy en día es lo que nos va a permitir afrontar, reaccionar ante diferentes situaciones de la vida, y cómo desde la organización se apalanca un espacio maravilloso como una plataforma también de aprendizaje desde lo laboral, también desde los procesos formativos que ofrecen las organizaciones para adquirir mayores conocimientos, habilidades, aumentar el desempeño enfocado específicamente en lo que necesito, y por el otro lado, reconocer que por fuera de la organización existen diferentes herramientas, canales y mecanismos para seguir fortaleciéndome o fortalecer desde ahí. Y quiero antes ya de preguntarte y seguir en esta conversación, encontré una pequeña frase que justamente tal vez conecta un poco desde el tema que estamos hoy aquí hablando en RIF de la revolución y del lifelong learning de Andreas Kaplan, de su libro Higher Education of the Crosswords Disruption, y dice un poco que se puede entender este movimiento de lifelong learning como una de las revoluciones más importantes de la época contemporánea, y tiene que ver como esa posibilidad de cómo, y ya vamos hacia marca personal, pero por ahora desde ese entendimiento de cómo crezco, contribuyo, y se vuelve una revolución el hacerme cargo de mi crecimiento, de mi aprendizaje y de la aplicación de ese aprendizaje de forma constante, ya no aleatorio, y visto a cómo en un momento de la vida aprendí, me eduqué para el resto, sino cómo la vida misma se vuelve un escenario y una plataforma para estar aprendiendo, y la organización juega un rol fundamental en cómo me da herramientas y elementos para hacerlo. Entonces eso poniéndolo como en contexto, porque esto nos abre muchos caminos y posibilidades el lifelong learning dentro de las organizaciones. Y una cosa que tú mencionabas, y ahora te doy la palabra, Rubén, nuevamente para que quienes nos estén escuchando ahorita, cuando hablamos de ese lifelong learning, de ese aprendizaje continuo, coherente y de forma consciente para hacer, por un lado, mejor lo que hago, para poder aplicar y en últimas generar una mejor calidad de vida, entendiendo que hago parte de una organización, ¿de qué manera o cuál es ese rol de alguna manera de la organización para promover esos espacios de lifelong learning, o corresponde únicamente a la persona de tener ese mindset de lifelong learner? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que hay dos caminos posibles, ¿no? Principales. El primero es, tengo que seguir evolucionando a nivel formativo por obligación o porque sale de mí. Entonces, ahí está un poco donde, si hablamos de organización, la cultura de empresa es la que tiene que inculcar esos valores de aprendizaje continuo. Si se lo dejamos al trabajador, aquí podemos hablar, claro, es que cada país, cada sector, cada empresa va a marcar unas variables que van a ser diferentes. En el mismo país, solamente por dos sectores distintos, va a haber gente más comprometida con esta evolución en el aprendizaje y gente más estanca. Por generación, cultural, es que cambia mucho, ¿no? Por ejemplo, yo soy de la generación del 78 y por lo menos aquí en España, como se asentó, es una persona que trabaja duro y que se compromete con un proceso hasta el final. Yo he tenido trabajadores de 20 años que venían a vivir la experiencia y ese aprendizaje continuo desde el no compromiso. Quiero entrar aquí para aprender todo lo que pueda para cuando yo me sacie de conocimiento irme a otro sitio y seguir evolucionando. Entonces, culturalmente también el compromiso se da cada vez menos. Somos menos fieles en todos los sentidos y la gente va a una relación esporádica, a un trabajo de aprendizaje, pero no quiere atarse a nada. Entonces, yo estoy viendo también que tiene su parte buena y su parte mala. Parte buena, picoteamos de muchas cosas. Parte mala, que no asentamos los conocimientos hasta el final para ser buenos profesionales en eso. Entonces, este concepto también es importante que lo dejamos aquí a nivel general, antes de entrar en el tema de la empresa, pensando en que tiene que tener un principio y un final programado. Es decir, si, por ejemplo, dentro de la empresa queremos profesionales más completos, tendremos que hacer un programa de formación que evolucione con el profesional. Yo dentro de unas horas tengo que dar una charla de 1 hora y media
a una empresa que se dedica a formar asistentes virtuales. El asistente virtual como tal, antes, era una persona que te atendía las llamadas y te contestaba los correos electrónicos. Ahora, estos profesionales que también necesitan marca personal son personas que te hacen edición de vídeo, te hacen podcast, te hacen también tema de venta, conocen qué es un infoproducto. Entonces, claro, se han adaptado y han evolucionado en cuanto a conocimiento para las necesidades que tiene el profesional al que van a servir, en ese sentido. ¿Qué tiene que hacer una empresa? Identificar qué más cosas pueden hacer el mismo empleado para tener o una visión más completa de lo que es el negocio o para cubrir más tareas y no ser una tarea mecánica. ¿Por qué? Porque la gente se desmotiva. Seguro, Paula, que has escuchado en castellano la gran renuncia que estaba habiendo en Estados Unidos en cuanto a lo laboral. Las personas después de la pandemia han dejado de sentirse identificadas con los valores de las empresas, el sueldo ya no les motiva y están pensando en que mañana puede acabarse todo y tienen que, de alguna manera, sentirse realizados dentro de su trabajo. Entonces, el reto de las empresas a nivel organizativo y a nivel de motivación de empleo de los empleados pasa también por cómo haces que esa persona rinda. Y creo que a través de este proceso de aprendizaje puedes tener un incentivo con él. Es decir, no te vas a estancar solo con este sueldo y con estas horas haciendo la misma tarea, sino que vas a poder coger más cargos de responsabilidad, vas a poder hacer cosas que sean distintas y no vas a estar mecánicamente 8 horas al día o 10 horas o las que sean haciendo lo mismo. Entonces, creo que es una oportunidad para las empresas el tener este concepto integrado dentro de ellas para motivar al empleado, para hacer mejores profesionales y para que con menos personas puedan cubrir más áreas. Entonces, yo solo veo ventajas, solo que entiendo que es eso, tiene que haber una estrategia, un concepto que para mí lo cambia todo en todos los sentidos, que me encanta, que es cada vez que nos planteemos una cosa, responder a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué quiero formar a mis empleados? ¿Para qué quiero que hagan este tipo de formación? ¿Para qué quiero implementar este tipo de conceptos nuevos? ¿Para qué? Entonces, cuando la respuesta es correcta o cuando la tenemos clara, podemos tener una estrategia más alineada. Dices, quiero motivar más a mis empleados. Entonces, tiene que ser una formación que evolucione en cuanto a responsabilidades o que crezcan en la empresa, lo que sea. Quiero que mis empleados sean más completos. Pues entonces, ¿entiendes? Depende del para qué y de la respuesta que genere, cambia la estrategia. Y eso para mí es importante. Y una de las fórmulas para implementarlo, cualquiera de las estrategias que se plantee la empresa, es trabajar la cultura de empresa, que es otra cosa distinta, pero que es una forma de integrarlo bastante poderosa. Es decir, cómo identifico los valores que tengo como empresa en cuanto a lo que representa y cómo hago que mis empleados también la compartan desde la entrevista laboral, no cuando están dentro. O sea, que esta persona va a sentir estos valores, esta persona encaja dentro de mi empresa y si no es así, ¿cómo incentivo a que pueda creer en estos valores y se sienta parte de esa empresa? ¿Vale? Entonces, yo creo que son varios retos los que tienen que afrontar las empresas y que está de la mano de ellos. Simplemente es hacerse las preguntas correctas para luego implementarlo bien. Fantástico, y coincido mucho con lo que dices y tiene que ver con esa posibilidad. Y fíjate cómo desde el para qué, nos conectamos mucho desde ahí, desde cuál es el propósito de diseño, una estrategia formativa al interior de la organización y cómo desde ahí entiendo que es o en beneficio mío o en beneficio solo de las personas o de la organización y cómo desde ahí se apalanca y fíjate cómo puede entrar ahí el lifelong learning como un concepto que se une no simplemente, evidentemente el programa de formación contribuye y debe estar alineado pues a los objetivos de la organización para que tenga ese sentido si nos conectamos desde ahí el para qué, pero entonces desde ahí cuál es el desafío, cómo le ofrezco a las personas también a través de los procesos de formación, espacios que sean en últimas atractivos, desde lo que tú decías, para que en últimas se encuentren ahí un espacio para ese crecimiento personal, para darle valor y encuentro y puntos, yo ya los llamaría como puntos de encuentro, desde donde hay una corresponsabilidad, desde donde yo te doy herramientas para crecer y formarte, que en eso, pues en últimas te permite crecer laboralmente, crecer como persona y también encontrar quizás espacios de crecimiento personal de otra índole. Entonces, ahí quizás sea el reto de reconocer qué tanto da la organización a ese aspecto para que sean únicamente contenidos propios de la organización y que la persona encuentre, quizás por fuera o de forma complementaria, otras herramientas de formación. Y puede ser desde la misma organización, como te digo, un reto de cómo amplía la oferta o cómo vuelve atractivas esos espacios de formación, pero uno, que sí contribuyan al desempeño de las personas, que ahí está el foco, ¿no? Desde el gana-gana, y por el otro lado, que se vuelva atractiva esa oferta. Creo que ahí está un poco el reto desde lo que tú mencionabas
un poco del para qué. Y ya ahorita me parece súper interesante el punto de cultura y vamos ahora más adelante hacia allá. Pero creo que ese es uno de los retos fundamentales. De hecho, hay una cosa también que es importante aquí mencionar. Por ejemplo, en ese para qué, en ese objetivo, dices, vale, quiero que mis empleados se relacionen entre ellos mejor. Puede ser una formación orientada al desarrollo personal, a la convivencia, al trabajo en equipo. Puede ser una de las opciones. Otra opción, dices, bueno, quiero que mis empleados también vendan. O sea, el trabajo está en operativo, pero tiene que ser alguien que también hacia afuera se sienta orgulloso de la empresa y que también pueda conseguir clientes. Genera más confianza un empleado que dentro de su empresa trabaja, está a gusto y dice hacia afuera que la gente compre su producto, que alguien que está dentro y ni siquiera dice dónde trabaja. ¿Entiendes? O sea, es que hay muchos tipos de estrategia para las empresas y se puede analizar, se puede montar esa estrategia y luego ponerlo en práctica. Cualquiera de los objetivos es ese mismo concepto que estamos hablando, de evolución constante del empleado. Y aquí te voy a decir una frase que a mí me gusta mucho, no sé de quién es, no es mía, pero me gustó mucho cuando la escuché, que decía, pero ¿cómo voy a coger y voy a formar a mis empleados si mañana se van? O sea, ¿cómo voy a invertir en formación? ¿Cómo les voy a decir que evolucionen, que crezcan y tal, si luego se van? Y la persona que le dice eso le pregunta, ¿y si no les preparas y encima se quedan? ¿Cuál es el riesgo, no? Es la frase, ¿cuál es el mayor riesgo? Que no los prepares y se queden o que los formes y se vayan. O un empleado mediocre que se queda contigo toda la vida o una persona que evoluciona con el riesgo de evolucionar y de irse a otro sitio, ¿no? Entonces, hay cada uno, depende de los miedos. Aquí también tenemos que hablar con las empresas, cómo educar a las empresas para entender los pros y contras de cada uno de los dos, ¿no? Y cómo conseguir que también se involucren con la formación, porque no se trata solo de decir tus empleados tienen que crecer en cuanto a conocimiento y en cuanto a lo que pueden hacer, sino que también sepan transmitirlo e involucrarles en ese proceso, porque al final yo no puedo enseñarte a ti nada que tú no quieras aprender, por mucho que te ponga una formación. Tienes que querer hacerlo. Entonces, hay que motivar, hay que incentivar, hay que premiar, hay que mostrar que eso es bueno para ellos. De alguna manera, la persuasión positiva en cuanto a la motivación. Eso para mí creo que es uno de los puntos también fundamentales. Sí, y ahí, digamos que ahí coincidimos en algunos de esos puntos y sobre todo entendiendo que a la final el ayudarle a las personas, y eso hace un momento en el foro de la mañana lo conversábamos o lo mencionaban, pues el acompañarlos también a crecer y darles las herramientas para hacer mejor lo que deben hacer, acompañarlos a aumentar su desempeño, pues también es una forma de retribuir en términos de bienestar o de calidad, porque les facilito de alguna manera la forma como lo hacen, les enseño, y desde ahí eso en sí mismo debería ser una motivación amarrada o alineada de alguna manera pues a esos objetivos. Entonces ahí sí, de alguna manera coincidimos en que la organización se vuelve un escenario también ideal o idóneo para ofrecer a la persona o a las personas, a sus colaboradores, espacios que contribuyan a esa mentalidad de lifelong learning. Pero una cosa que tú acentúas también, Rubén, fundamental y tiene que ver con esa actitud y compromiso de hacerlo. O sea, no podemos pretender que se cubra netamente desde la organización, sino que debe haber un nivel de compromiso fundamental y dado desde la persona para que esto se dé y en ese sentido sea ahí sí colaborativo. Bien, y desde ahí, Rubén, digamos que entrando un poco más para entender cómo y por qué el tema de marca personal pues es tan relevante en este ejercicio y antes de identificar y entender de qué forma como tú lo mencionaste desde la entrada, desde esa forma de irme creciendo, educando, aprendiendo y en últimas haciendo lo que hago, define de alguna manera quién soy, esa marca personal, ese sello. Cuéntanos en una definición muy breve para todos quienes nos están oyendo, nuestra audiencia, ¿qué es marca personal? Y una vez desde ahí, desde marca personal, de alguna manera, ¿cómo ese lifelong learning contribuye a la consolidación o construcción de esa marca personal? Sí, para empezar, o sea, como concepto, si quieres una píldora, te diré dos píldoras. La primera es lo que los demás opinan de mí cuando tú no estás, que es un concepto bastante extendido. Y la segunda, que es la que más me gusta a mí, y es cómo hace sentir a la persona que tienes delante. Como yo haga sentirte a ti y a la persona que vea esta formación, así va a ser la huella que yo impregne en ellos. Habrá gente que les guste, gente que no les guste, gente que les deje a medias. Entonces, depende cuáles sean mis valores, cómo me transmita la información, depende de los temas que hable, depende cómo lo haga, depende de la imagen que tenga, depende de muchos factores, va a hacer que haya personas que me digan, ok, esto lo acepto, y personas que digan, esto no va conmigo. Entonces, la marca personal para mí, por eso digo que es más potente, es que al final es una mezcla de los dos, ¿no? Cómo te haga sentir más cómo... más lo que vas a decir después de que yo me vaya de este directo, por ejemplo. Ok. Y desde ahí,
llamémoslo mindset, de lifelong learning, dentro de un contexto, ya sabemos, pues, organizacional, pero desde ahí, ¿cómo contribuye a forjar esa marca personal? El cómo yo me haga sentir, o como tú lo referenciabas, a cuando yo no esté, ¿qué van a decir de mí? ¿Cuál es ese punto de encuentro entre marca personal y lifelong learning como Pues concepto? hay muchos puntos de encuentro. Te voy a decir el primero que me vino a la mente. Primero vamos a aterrizar un poquito más lo de marca porque yo creo que se tiene que entender bien. O sea, marca personal tenemos todos. O sea, sin hacer nada, tú ya tienes una marca personal. Porque tú estás transmitiendo, estás haciendo sentir algo a alguien y están comprándote o no te están comprando en cuanto a lo que tú transmites y lo que dices, ¿no? Entonces, ya de serie va así. Un poquito más de marca personal es que, como concepto, mucha gente se enfoca en el envoltorio de lo que representas. El currículum ha muerto, ¿vale? El currículum ya no tiene sentido. Sin embargo, lo que tú les transmites y cómo te preparas y cómo te ofreces es un envoltorio. ¿Qué pasa? Que si te preocupas más del envoltorio que de la persona y de tu producto, que eres tú y tu conocimiento, y ahí es donde también se une de lo que estamos hablando hoy, ahí hay un punto de unión. Entonces, tengo que ser el mejor profesional posible para mi empresa y para ti mismo, desde mi punto de vista, la mejor persona que puedas ser. Porque la vida te va a ir mejor seguramente cuando compartes, cuando estás en valores positivos, en vez de estar en otros valores, ¿no? Entonces, la marca personal es eso también. Y ese creo que es uno de los puntos de unión básicos, ¿vale? Y luego, dentro de la marca personal, en la empresa dice, no, pero si ya me han contratado, ¿para qué quiero marca personal? Pues para muchas cosas. Como tú te relacionas con tus empleados, como tú te relacionas con tus compañeros de trabajo, eso es marca personal. Como tú te relacionas con los cargos intermedios de la empresa, es marca personal y ellos contigo. Y como tú te comportes y se comporte contigo tu jefe o el gerente o el directivo de esa empresa, también es marca personal, porque van a tener una opinión. Entonces, si tú ves un jefe que no hace nada, que aparentemente está siempre viviendo la vida, pero que no se compromete con los proyectos y tú estás dejándote la piel en ese proyecto, te parece una injusticia y tú no vas a estar igual de a gusto en esa empresa que si es al revés. Si el gerente de la empresa se acerca, cuando hay un fallo, lo da como algo normal e intenta buscar la solución para que no pase otra vez. Si están en unos valores más positivos y de cooperación con sus empleados, de alguna manera, y no deja solo intermediarios que hablen contigo, va a hacer que tú creas más en esa empresa. Entonces, para mí la marca personal es fundamental para conectar a las personas dentro de la organización. Y volvemos a lo de antes. Si yo confío en ti, porque eres mi gerente, mi jefe, y confío en ti, si tú me dices que va a ser bueno para mí que yo evolucione profesionalmente en esto y encima me lo pagas o me lo ofreces o lo que sea, yo lo voy a hacer de mucho mayor agrado. Entonces, por eso para mí es fundamental y por eso hay como esos dos puntos de unión de los dos conceptos que estamos hablando, de la evolución en el aprendizaje y de la marca personal. Por eso también, y seguramente si hablamos un ratito más, encontraremos otros cuantos más. Seguro, Rubén. Oye, ahí me surge una pregunta y una duda. Entonces, tengo marca personal y yo la voy nutriendo, digamos que lo podemos decir casi que es mi sello. Naturalmente, yo ya tengo una marca que puedo ir forjando, desarrollando, construyendo, habitando en términos de conocimiento, de la forma como hago y, como dices tú, me relaciono. Y por otro lado, digamos, está la intención de la organización, de alguna manera, de poner su sello. Y su sello también se pone a través de rituales organizacionales, de espacios de formación y de construcción colectiva, pues, de la vida de la organización. Y me surge un poco la pregunta, ¿en qué punto la marca personal pueda, no sé si sea la palabra, obstaculizar ese sello que intenta impregnar la organización, o en qué momento, si yo estoy en una organización y este es el sello de la organización, y cuando me refiero a sello es como esa marca que la organización, ¿no? Aquí todas las personas somos así, esta es la cultura, digamos, nos comportamos así. ¿En qué momento la marca personal, de alguna manera, o pelea con ese sello de la organización, o cómo lo ves tú, o no pelean? ¿Cómo se relacionan? Es que digamos que hay como varias formas de ver una empresa, ¿vale? Vamos a empezar por lo más alto. Lo más alto es el logotipo, el nombre de la empresa. Entonces, voy a poner el ejemplo, yo qué sé, lo más internacional. Vamos a poner el ejemplo de Steve Jobs que hemos dicho antes, ¿vale? Voy a poner uno español, vamos a poner este. Entonces, Steve Jobs recordamos por Apple. Apple es la marca paraguas que hizo que sacase un producto que eran ordenadores, después teléfonos y luego otra serie de productos digitales, ¿no? Entonces, Apple es una marca. ¿Qué pasa cuando habla Steve Jobs? Que Steve Jobs, al ser uno de los creadores, genera confianza y es un síntoma de éxito. Entonces, a través de Apple, Steve Jobs también se ha posicionado como marca personal. ¿Qué pasa? Que si Steve Jobs de repente deja su trabajo o quiere abrir una empresa nueva, esa empresa ya tiene el aval de una persona que ha creado una empresa tan grande y que se ha posicionado también como nombre, ¿no? Y si te fijas,
pues lo podemos ver con Bill Gates, da igual cualquiera de las dos empresas. Tú buscas Microsoft en redes sociales, cuántos seguidores tiene, y buscas Bill Gates, y creo que triplica o cuatriplica los números de seguidores de la marca personal frente a la empresa. ¿Por qué? Porque nos genera mucha más confianza la persona que el logotipo. Entonces, las personas compramos personas. Y por eso se complementa perfectamente, y hablo de estos porque son muy conocidos, pero cualquier empresario que se posicione en el mercado ayuda a la marca a que crezca también. Entonces, para mí son dos conceptos, ¿vale? La marca, que es el paraguas de corporativo, y el CEO que está detrás, que en muchos casos a veces se queda oculto y no aparece. Pero cuando ese CEO da la cara, genera mucha más credibilidad, ¿vale? Y siempre que está alineado con los valores de la marca, etcétera. ¿Qué más tipos de marca existen dentro de una empresa corporativa? El producto. El iPhone, por poner otra vez, o el Windows, es otra vez una marca que está dentro de la marca de ellos dos. Es el producto que han creado. Entonces tenemos otra marca y puede haber varias marcas de producto. Y por último, digamos lo que hemos dicho antes, que he adelantado, que es que los empleados tienen su propia marca personal y a veces utilizan la marca de la empresa, del producto o de la persona con la que trabajan para posicionarse ellos. Okay. Pero al hacerlo de alguna manera también se están posicionando la marca. Es decir, es que yo trabajo con esta persona, yo trabajo con esta empresa o hago este producto. Entonces, ellos mismos también se apalancan en el posicionamiento de los tres conceptos para crecer. Y ahí es donde viene el potencial, ¿vale? Si formamos o captamos empleados que vienen, iba a decir un concepto que igual no va a sonar muy bien, ¿vale? Pero que vienen a ver qué sueldos sacan de la empresa, es muy diferente a una persona que dice, cuanto mejor haga mi trabajo, mejor le da a mi empresa. Y si a mi empresa le va bien, tendré un sueldo asegurado. ¿Entiendes? Entonces, aquí, por ejemplo, en Europa, en el norte, que es como un concepto en el que cualquier empleado se esfuerza en vender o digamos que se siente orgulloso de la empresa y sabe la responsabilidad que hay detrás de ese sueldo que le están ofreciendo. Y hay otras culturas, otros países en los que la gente va a ver cuándo son mis vacaciones y cuál es mi sueldo, ¿no? Entonces, claro, si te viene una persona así, imagínate el compromiso que va a tener con hacer bien su trabajo. Simplemente lo que quiere es un sustento, no quiere aportar un valor. Entonces, por eso, para mí es importante eso, que el CEO que está detrás de esa empresa, que los valores definidos de la empresa estén alineados con las personas que están buscando. ¿Vale? Aquí podemos poner el ejemplo de Google. Google lo ha hecho fenomenal. En cuanto a la captación, en cuanto a la filosofía, te sientes parte de algo. Es como, o Netflix, ahora que está tan de moda, ¿no? La política de vacaciones de Netflix. Netflix no te pone, si no me equivoco, hasta donde yo leí, no te pone un límite de vacaciones, pero te pide unos requisitos de entrega anuales del trabajo que te corresponde hacer. Entonces, que te quieres estar 11 meses de vacaciones, pero das todo tu trabajo en un mes, no se puede, pero imagínate que se puede hacer. Está fenomenal. Entonces, te da unos valores diferentes a lo que es una empresa habitual, que es trabajar por horas, ¿no? O Google, cuando empezó a abrir los centros, yo estaba en un centro en Madrid de Google y cómo hacen los espacios para colaborar, para que no sea tan serio, ¿no? Hawker es una marca de gafas también de aquí de España. Entonces, estás dándote cuenta que la cultura empresarial es diferente, que captas a gente más joven y que quiere sentirse parte de esa marca y se sienten orgullosos de ello, ¿no? Entonces, el que trabaja en Google lo sabes. Yo conozco gente que lo ponen hasta en su descripción del perfil de Instagram. Soy no sé qué, no sé cuánto y trabajo en Google. Y es como, ya me está, el paraguas de la marca te está dando valor a ti, ¿no? Entonces, okay. y ese mismo empleado está lanzando, que está trabajando para la marca, con lo cual está replicando eso y es como un círculo que se retroalimenta, ¿no? Entonces, como ves, el tema de la marca personal unido a esto, para dejarlo así como concepto, sería que las empresas tienen que hacer partícipes a los empleados de la involucración dentro de la empresa. Los empleados y las empresas tienen que entender que la evolución constante del empleado es positivo para todos, para la entrega, y que de alguna manera, si todo se alinea, la formación, la evolución, el posicionamiento de la marca, el hablar de la marca, hace que todo tenga más proyección a positivo para el posible comprador del producto o de la empresa. Sería como fantástico. En definitiva lo que te digo. Sí. Fantástico, porque ahí me das una mirada distinta y es justamente yo lo estaba viendo desde lo que intenta la organización en construir la marca para las personas, ¿no? En el ejercicio de la formación, de esa cultura que va creciendo, y por el otro lado, si estuviera la marca personal de cada uno de los colaboradores. Y en ese sentido es de donde te escucho en este momento, es la manera en que yo contribuyo, la organización contribuye, crece de alguna manera mi marca personal apalancándome la organización, y por el otro lado contribuyo también y apalanco la marca de la organización. ¿Sí? Sí. Por ahí es. Y el reto general, o sea, reto empresa, persona, emprendimiento, es fidelizar.
O sea, si te das cuenta al final, hoy puedo comprar una cosa a ti, pero mañana se la compra a tu competencia. ¿Por qué? Porque por $1 menos me lo está ofreciendo y voy a ver si es mejor o peor. Entonces no hay una fidelización como antes de siempre compro a la misma persona o el mismo producto. Ahora voy probando y a veces voy cambiando y vuelvo o no vuelvo. Entonces, claro, tenemos que fidelizar a los compradores, a los empleados, a los inversores, o sea, a la gente que siga creyendo en ti. En un mundo cada vez menos fiel porque hay demasiada oferta, o sea, hay demasiada oferta y es cada vez más fácil acceder a cualquier tipo de producto con un clic. Entonces, claro, lo queremos todo para allá y en las mejores condiciones. Y hoy puedo estar enamorado de ti, pero mañana no. Entonces, claro, fidelizar todo eso es un reto y hay estrategias para hacerlo, pero hay que encontrarlas y para cada sector es distinto. Y pensémoslo ahorita de cara a las organizaciones, seguramente las personas que ahorita nos están viendo hacen parte de las organizaciones, seguramente en temas de formación, de desarrollo, recursos humanos y bueno, distintas áreas. ¿Cómo desde ahí, y tú hablas de esa fidelización que tiene que ver y como lo estábamos viendo, a esa construcción de marca personal, a esa construcción también de marca y de cultura de la organización, cómo desde la formación contribuimos a eso, a esa fidelización de cara a ofrecer lo que ya tanto pues veníamos hablando de lifelong learning, pero también fidelizamos desde ahí para que sean. Y mientras me respondes o antes de que me respondas, quiero invitar a las personas que nos escuchan si tienen preguntas para hacerle a Rubén, aprovechando lo que está en este momento y luego te las paso. Ahora sí te doy la palabra, Rubén. Me pueden preguntar lo que quieran, ¿vale? Si sé responder, lo diré, si no, no. Normalmente no me dedico a esto, ¿vale? Pero os lo diré con sinceridad. Entonces, ¿te refieres a cómo fidelizar o cómo integrar el tema de la formación para los empleados? Esa es la pregunta, sí, porque ¿no? yo te escuchaba lo de fidelizar y claro, yo lo veo de cara y lo podemos ver fidelizar de la organización hacia afuera, al cliente, pero si lo hablamos también de esa fidelización interna, como por medio de la formación, siendo lo que hablábamos, ya que la organización se vuelve una plataforma para ofrecer esos espacios de formación, de construcción, se vuelve una herramienta también de fidelización. En general, vamos a pensarlo de forma abierta. En general, en la vida nos da exactamente igual lo que el otro piense. O sea, lo que queremos saber es qué beneficio nosotros vamos a obtener de alguien que me ofrece algo. O sea, tú me puedes hablar de a qué te dedicas, qué es lo que haces, lo bueno, lo malo que eres, lo que tú quieras, pero a mí lo que me importa es de todo lo que me vas a contar, qué me beneficia a mí. ¿Vale? Entonces, yo quiero saber qué me da a mí. En la empresa va a ser lo mismo. Es decir, si tú le dices al empleado, por ejemplo, vamos a hacer una formación para que tú seas más productivo, para que podamos facturar más, para que no sé qué, dices, estás hablándome del beneficio que te reporta a ti que yo esté formado. Sin embargo, si sabemos motivar e incentivar al empleado y decir, mira, voy a enseñarte esto para que tengas más tiempo libre y puedas hacer un tipo de tarea menos rutinaria como la que estás haciendo. Vas a unir el concepto nuevo que te quiero ofrecer ahora para que hagas la formación con lo que estás haciendo para que te conviertas en un profesional más evolucionado e incluso si mañana sales de la empresa puedes entrar en un puesto de trabajo diferente, lo que sea real, que no sea mentira, sino que sea real, pero que incentive a la persona para decir, esto es lo que yo me llevo. Incluso decirle la verdad, después de 2 años aquí vas a ser un profesional el doble de preparado de lo que vas a estar haciendo ahora si simplemente te quedas haciendo tu tarea. Es 1000 veces más atractivo el beneficio que tú me das que lo que yo te pueda decir que es importante para ti, cuando no, a lo mejor ni siquiera lo sientes, ¿no? Entonces, antes de cometer el riesgo de presuponer algo que piensa el empleado, hay que pensar en decirle los beneficios, o sea, en el sentido de la motivación, incluso con una entrevista. Es que, claro, depende del sector y de la persona y de la generación, como decíamos antes, ¿no? Y del país y de todo, ¿no? Entonces, primero, identificar cuáles son las motivaciones principales de las personas, porque te das cuenta que incluso el sueldo deja de ser una motivación de pasado un tiempo, ¿vale? Tú le pagas más a una persona y le da igual. Es decir, dentro de la evolución, ¿qué es lo que más le puede incentivar? ¿Qué tipos de tareas le puede interesar a esta persona hacer que no está haciendo en este momento? Y te pongo otra vez mi ejemplo. Yo antes te he dicho que empecé haciendo diseño gráfico como emprendedor. Yo empecé a hacer páginas web en la empresa para la que trabajaba. Entonces, yo ya había perdido la motivación porque tenía un jefe que solo me decía lo negativo. Me dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y cuando había algo bueno, lo daba por supuesto y no motivaba absolutamente para nada. Entonces, llegó un punto en el que yo ya me quería ir de la empresa y estábamos los dos como para dejar de trabajar juntos y le dije yo, oye, ¿y por qué no me pones a hacer de comercial vendiendo las páginas web para las que estamos empezando a hacer aquí? Entonces, le pareció interesante. Ah, ¿que vas a hacer comercial? Entonces, no me pagó ninguna formación, pero me dio la oportunidad para los dos de evolucionar dentro de mi trabajo. Entonces, claro, yo salía a la calle, ya no tenía que estar todo el tiempo en la oficina, empecé a desarrollar habilidades de venta, de ofrecer, a puerta fría en aquella época. Yo creo que no íbamos ni con portátil, para que te hagas la idea. Y al final, para mí, fue un incentivo que me hizo crecer.
y me permitió vender, o sea, primero, estar en contacto con el cliente que me daba la información, entender qué es lo que necesitaba para luego ejecutar mejor mi trabajo. Entonces, claro, esa motivación, si me hubiese pagado un curso de cómo vender y hacer páginas web, hubiese sido lo ideal, ¿vale? Que es lo que yo creo que propongo. En este caso fue más orgánico, pero igualmente fue motivador para mí. Yo ya me hubiese ido de la empresa porque pagaba muy poco, no me trataba bien en el sentido del reconocimiento por el trabajo que estábamos realizando y para mí había un estancamiento total. Y soy de una generación de compromiso, ¿vale? Ahora mismo, a la mínima, la gente se va. Yo he tenido empleados que cuando han estado, uno concreto, después de un año empezaba a ser rentable y cuando empezó a ser rentable se fue. Estuve un año aprendiendo con mi sueldo, que ese es el riesgo que cometemos a veces, y no supe fidelizarle, no supe ver cuál era su necesidad. Su necesidad era que quería estar en otro sector distinto y se estaba preparando para ello. Por eso estaba, después de trabajar conmigo, hacía idiomas y tal, y yo no sospeché nada hasta que me lo encontré de cara y dije, no puede ser, si he estado perdiendo dinero contigo hasta que te he preparado, que eso es un riesgo que podemos cometer. Entonces, entender también igual a quién le damos la formación, qué es lo que le incentiva, qué podemos hacer para que se queden y para que vean esto como un recorrido a largo plazo, un compromiso a largo plazo que ahora mismo, en la época de la inmediatez y de la falta de compromiso, pues no se suele dar mucho. Claro, y mencionas una cosa súper importante, Rubén, y es, fíjate que cuando nos referimos a lifelong learning hoy en día como concepto de formación tan amplio de ser aprendices continuos, fíjate con el ejemplo que nos compartías en este momento, no es solo está dado, y conectándolo con mi pregunta de fidelización, no es solo está dado a espacios de formación puntual, llamémoslo formal, específica, sino también a espacios laborales de aprendizaje en donde también estoy aprendiendo y además si tengo un nivel de conciencia puedo saber cómo esto a futuro me puede servir y empezamos a reconocer que existen otros tipos de espacios de aprendizaje y creo que tiene que ver con la posibilidad de reconocer que ahí están, no simplemente creer que la formación o la forma también de fidelizar a través de la formación sea en esos espacios específicos de formación, sino también en el continuo trabajo de desempeñarme, de crecer, de generar una retroalimentación y ahí se puede sumar al aprendizaje como esa herramienta de fidelización en distintos escenarios de la organización. Me parece válido. Oye, tenemos una pregunta de Dani y dice, si se decide un trabajo 90% virtual, 10% presencial, ¿qué herramientas pueden ser las mejores para transmitir valores de la organización y fidelizar de la mejor manera a mis colaboradores? Yo le recomendaría el tema de mejorar la comunicación, sobre todo cuando hay una distancia, independientemente, esto porque hablamos de la distancia, pero incluso yo lo recomendaría en lo presencial, y es hacer una apertura de semana con la gente que está en tu equipo. Es decir, esta semana vamos a hacer esto, ¿vale? Entonces la gente ya tiene una visión clara de lo que tiene que hacer y de qué cosas se van a desarrollar durante esa semana. Y al final de la semana, para que no... primero, para entender bien cómo va evolucionando cada uno de los empleados, yo haré una reunión con una pregunta muy poderosa, que es ¿qué 3 cosas les gustaron de esa semana y qué 3 cosas mejorarían en cuanto al trabajo en equipo? Y te van a dar información para que no se hagan quistes. Hay gente que por una tontería, es que me dijiste que no te mando un email, pero fuiste tú que no me mandaste el adjunto. Eso no se comenta, a veces si se tiene mucho respeto al jefe ni siquiera se menciona, pero ya se convierte en un pequeño fallo que se va a tener en cuenta inconscientemente. Pero si eso, por ejemplo, sale en una reunión, mejoras el proceso, se evita ese quiste y que se pueda convertir en algo peor. Entonces, la comunicación en la distancia y presencial para mí con los empleados es fundamental, porque también vas a identificar lo que hemos dicho antes, qué le motiva, qué cosas mejoraría de la empresa, cómo podemos trabajar mejor. Entonces, las reuniones de equipo, independientemente del cargo, creo que son muy interesantes. Fantástico. Rubén, entonces, bueno, y con eso fíjate que ya, entramos y con esa pregunta de Dani, pues nos enfocamos como ya en contenidos puntuales, pues que contribuyan a esa necesidad. Y retomando, sabiendo que tenemos unos minutos, no sé si hay algunas otras preguntas, no nos han compartido por acá, si las hay, adelante. Pero ya llegando y acercándonos, nos quedan unos minutos de nuestra sesión, y con lo último que estábamos conversando, llevándolo a cómo las diferentes herramientas o estrategias, sobre todo canales de formación que podemos ofrecer desde la organización, ya sean para pues, contribuir específicamente en aumentar el desempeño, en generar hábitos productivos de los que tanto pues, hablamos y reconocemos en Espira. Y también desde ahí, a partir de lo que nos compartías de la construcción de esa marca personal que retribuye y se vuelve como en ese círculo,
¿cuáles podrían ser o cuáles podrías tú identificar como algunos canales que contribuyan a esa formación de lifelong learning, que contribuyan a la organización, a la persona y pues a esa marca personal? Ya identificamos diríamos que esos espacios de formación específicos o formales, también el aprendizaje de alguna manera dado en contextos laborales, llamémoslo aprendizaje profesional. ¿Qué otros identificas tú que puedan contribuir y que las personas puedan indagar, conectar y sobre todo las organizaciones fomentar? ¿Qué otros canales o estrategias de formación? Para mí, o sea, ya damos por supuesto el tema de, como estamos haciendo ahora, uno online, es obvio, pero por ejemplo, yo el viernes estuve dando una formación para directivos de clínicas veterinarias presencial. Entonces, hubo gente de Portugal, de diferentes partes de España que se reunieron, creo que eran 30 personas apuntadas, y no es lo mismo el estar dando la charla, viendo in situ las diapositivas y conviviendo con ellos, preguntando después de los descansos cosas, rebatiendo lo que estábamos formando. Ahora, por ejemplo, se puede hacer un chat, pero si ellos me sacan un tema y hablo con una persona, podemos estar un ratito hablando para resolver un tema. Para mí lo presencial no se puede perder. Okay. No se puede perder. Entonces, yo comentaría que las empresas contraten a profesionales que vayan presencialmente a la empresa, que dé una formación y que se quede. Y esto también es muy bueno porque yo me puedo aprender de memoria tu entrevista. Acordamos unas frases, me las aprendo de memoria y te lo digo. ¿Qué pasa? Que yo puedo ser un mal profesional y tú creerte que soy un buen profesional. Donde realmente se ve quién vale y quién te está hablando desde la experiencia, como decimos al principio del todo, es el que ante cualquier pregunta no se escaquea. Entonces no es un monólogo, es una persona que en directo te puede decir, oye, ¿y cómo haces esto? Y si es malo se le va a ver y no te vas a saber responder. Da igual, o sea, es que se le va a ver. Y el que es bueno se queda hasta el final y te desarrolla hasta que no hay dudas. Entonces, es una forma también de contratar a buenos profesionales y que realmente tengan la calidad que se merece la empresa, claro. Ok, me gusta eso mucho que dices y creo que va más allá de esos espacios de un formador con un propósito específico que va a dar un contenido, cualquiera sea, un taller, una charla, pero encontrarlo también en esos espacios, entonces lo conectaría ahí también como con esos espacios, llamémoslos informales, que no están netamente pensados como un espacio de formación, pero sí generan valor al tener esas conversaciones. Y seguramente de ahí también yo le sumaría a ese escenario de aprendizaje, si bien no se diseña desde la organización, pero es una conciencia constante de traer lo que está por fuera de la organización a nivel personal y cómo lo incorporo tanto para contribuir en mi ejercicio diario, digamos que laboral, y también a la marca personal, desde ahí constantemente. Entonces, digamos que lo que podemos como validar, creo yo, o evidenciar es que pues estrategias y canales de formación, pues pueden haber muchos. Creo que lo relevante e importante, y retomo una de tus primeras palabras cuando iniciamos esta conversada, Rubén, desde la coherencia, ¿no? Desde la coherencia, ¿cómo voy tomando todo lo que me va ofreciendo la organización, mi necesidad activa de estar buscando, de tener ese mindset de aprendiz permanente, y en ese sentido ir trayendo todo en coherencia para irlo sumando hacia un crecimiento profesional en términos de lo que hago en la organización de desempeño y cómo crezco yo como persona y sumo a la organización, y en ese sentido me suma a mí la organización desde esa perspectiva. Bien, Rubén, creo que nos acercamos y la hora que teníamos estamos ya por cerrarla. Y antes de eso nos ponen aquí una pregunta que la voy a hacer antes de que nos vayamos como algunas conclusiones contigo, Rubén. Gabriel nos pregunta y dice: hola Paula, hola Rubén, en el abanico tan amplio que existe para la formación virtual, ¿qué plataforma recomiendan para formación de liderazgo y motivación? Es que es que no vamos a inventar nada. Realmente, por ejemplo, unas sesiones de Zoom como la que estamos, o sea, en este caso estamos en StreamYard, que es una plataforma que te permite hacer como una edición de vídeo de televisión, que es una técnica. Está el Zoom de toda la vida. Conocemos Hotmart, que te da ya la asistencia de toda la plataforma para que puedas facturar o que para que queden los contenidos desbloqueados. Hay 1000 formas. Yo, sinceramente, para algo como esto, yo utilizaría el Zoom directamente. O sea, programar unas sesiones y directamente hacerlo de ahí y compartir el contenido desde la misma plataforma. Yo creo que es la forma menos complicada a nivel técnico de poder dar una formación.
creo que coincido también a tu pregunta, creo que es lo que el usuario y quien lidera la formación se le facilite, teniendo en cuenta que ese público objetivo que se va a conectar se le facilite también la conexión y a la final la experiencia está dada en la preparación y los objetivos que quiera lograr durante las sesiones sea pues la que más se acorde. Entonces creo que coincidimos en esa pregunta. Nos preguntan nuevamente por el libro que comentamos hace un momento, lo estaba compartiendo por el chat, pero se los puedo nuevamente compartir. Es de Andreas Kaplan, se llama Higher Education at the Crossroads of Disruption. Ahí lo están compartiendo nuevamente. Listo, entonces ya casi que sobre el tiempo. Rubén, lo primero, y antes de agradecerte, quisiera, si desde tu mirada, a partir desde como el camino que hemos recorrido hoy de conversar acerca del lifelong learning y la pertinencia hoy en día ante lo que nos sucede a nivel organizacional, de mundo, de la forma tan rápida como cambiamos y cómo aparece como un concepto desde la conciencia de los individuos y cómo las organizaciones se vuelven una plataforma idónea para contribuir, recibir y en ese sentido sumar tanto a la marca personal y en ese sentido a la marca de la organización. ¿Cuál podrías tú dar uno desde tu recomendación y al cierre de esta sesión? ¿Alguna recomendación para sumar a esa marca personal, seguir creciendo en la organización y desde esa marca personal aportar a la marca de la organización también? Bueno, dos cosas y ya ha sido fallo mío, perdonarme. Yo recomendaría mi libro, ¿vale? Aquí vengo a hablar de mi libro. Fantástico, no, adelante. Y lo ponemos en el chat. Claro que sí, Rubén, fantástico. Mira, yo tengo un libro que se llama El poder de tu marca personal, tiene 105 reseñas en Amazon, ha sido varias veces bestseller por categoría y ahí hablo de cómo hacer una marca personal desde el interior hacia afuera, lo que hemos dicho antes, cómo conocerte a ti mismo, cómo proyectarte y cómo hacer una proyección también profesional, no solo de habilidades de comunicación y de quién eres tú, sino también en la parte de profesional. Y luego, a nivel de conclusión, fijaros que he dicho y no hemos repetido la palabra estancamiento. El agua estancada huele mal, se pone mala y no es potable. Nosotros también nos estancamos y nos ponemos malos de alguna manera. Entonces, la naturaleza es del que mejor se adapta al entorno. Entonces, en un mundo que cambia tan rápido, tenemos que adaptarnos y la única manera de adaptarnos es crecer profesionalmente, no solo por la experiencia, sino también con el conocimiento aplicado después. Entonces, yo diría que si las empresas no se quieren estancar, y esto lo hemos visto, por desgracia, con el tema de la pandemia, ha habido empresas que cuando todo se paró han ganado más dinero. Y hay empresas que cuando todo se paró se quedaron mirando a ver si todo vuelve a estar como estaba antes y nunca ha vuelto a ser como estaba antes. Entonces, capacidad de adaptación y no estancamiento. Y la única manera de que eso suceda es a través de la formación continua. Es que no hay más. Entonces, o dejamos que las empresas se estanquen y tengan que empezar desde cero, como quien dice, o vamos haciendo una progresión evolutiva natural de lo que nos está pidiendo el mercado y de lo que nosotros creemos que podemos hacer con nuestras empresas. Entonces, para mí es casi debería ser obligatorio en la preparación de todos los cargos directivos, intermedios y profesionales dentro de las organizaciones. Fantástico, Rubén. Creo que queda más que claro con este ejemplo del agua, del estancamiento y la posibilidad también de seguir creciendo y adaptándose y enfrentando lo que va sucediendo desde esa formación. Y yo lo complementaría desde esa actitud de la persona y ya se vuelve a nivel personal, ¿no? El cómo adquiero y moldeo ese mindset de lifelong learner, la oferta desde la organización también, desde cómo integra una oferta que realmente contribuya, genere valor, fidelice, sea atractiva y le permita a las personas también sumarle a su marca personal y en ese sentido a las personas hacer lo que deben hacer de forma en que contribuyan realmente a la organización y se vuelva casi como una sinergia constante de aprendizaje, de aplicación a marca personal y a la compañía. En últimas, pues, creería desde todo lo que hemos también como conversado, pues, esa aplicación en el ejercicio del aprendizaje, en esa utilidad para la vida personal, desde ahí se vuelve un incentivo y una utilidad para la organización, que es de donde también estoy creciendo y aprendiendo de forma constante. Entonces, Rubén, bueno, ha sido prácticamente una hora de una conversación que se pasó rapidísimo. Seguramente muchas preguntas más habrían podido aparecer en el camino, pero creo que con tu contribución, tu mirada desde marca personal y como lo tienes tan entendido y conectado desde la contribución de las personas, creo que ha sido
una conversada fantástica. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia en este espacio, en la cumbre este año. Esperamos tenerte en futuros espacios nuevamente. Para lo que necesitéis. Yo también comentaros que ha habido un crecimiento muy grande también en las redes sociales que estoy llevando, y esto no lo hemos comentado, cómo adaptarse a las tecnologías. Yo, por ejemplo, no me veía haciendo TikTok, decir, pero ¿cómo voy a hacer yo contenido de TikTok? Y no os imagináis el crecimiento que ha habido. Ha habido una evolución de mi marca y de la estrategia, y en solo 3 meses he llegado casi a 700.000 seguidores nuevos con una estrategia de contenidos, cuando a priori estaba rechazando la plataforma. Es una suma de TikTok e Instagram. Entonces, la tecnología también es una de las cosas que también tenemos que pensar tanto para la empresa como para los empleados. Entonces, como veis, hay diferentes áreas dentro de lo que engloba la empresa y hay que saber adaptarse. Y lo dicho, es un placer. Hay muchos temas de los que podríamos hablar. A mí también se me ha hecho corta la charla. Creo que podemos haber hablado de muchas cosas más. Si la gente quiere y le apetece, pues eso, les invito al libro, yo estoy orgulloso de él. Está con un segundo libro, por cierto, dentro de un mes aquí en España, y empezará a estar en Latinoamérica dentro de unos meses, que se llama Huella Magnética, cómo generar una huella magnética en cuanto a la comunicación y valores de marca, porque al final si tenemos un buen proyecto pero no sabemos transmitirlo, no llega a nadie. Si no sabemos emocionar, no funciona. Entonces, son valores en cuanto a la forma de ser y en cuanto a la comunicación, sin hablar de ventas, de neuromarketing, de persuasión, o sea, es cosas naturales para ser más atractivos ante otras personas. Así que el que quiera más información puede echarle un vistazo a mi Instagram, que es donde subo más contenido, y en TikTok, para que vean el ejemplo de lo que es adaptarse con 42 años a crecer en una plataforma sin enseñar nada y sin bailar. El reto era cómo crecer sin bailar, sin hacer bailes, y lo he conseguido. Y bueno, y es un ejemplo más de vuelta a lo mismo, reinvención y evolución. Así que un placer, Paula. Cualquier cosita aquí me tenéis, y si hay futuras ediciones y queréis contar conmigo, pues será un placer. Gracias, Rubén, nuevamente. Un fantástica inicio de cumbre. Seguimos en ese ejercicio de RIF, de revolucionar, innovar y seguir formando para crecer todos juntos. Y habiendo concluido esta mañana aquí con Rubén, gran invitado, a quien le agradecemos muchísimo, los quiero ahora invitar a todos a explorar nuestra plataforma, en donde podrán encontrar cápsulas relevantes a todos los temas de revolución, innovación y formación, descargables, información sobre las siguientes ponencias, un poco sobre la información alrededor de quiénes van a estar participando en esta cumbre 2022 RIF. A las 11 de la mañana comenzaremos con nuestra siguiente ponencia en vivo. Está liderada por nuestro gran compañero y gran amigo Spira Perú, Nicolás Solórzano, sobre las lecciones aprendidas y buenas prácticas en el mundo híbrido. Y desde ahí la estará acompañando Adela Giral, directora ejecutiva de Gentera. Entonces no se la pueden perder, va a estar tremenda. Y pues no se les olviden, en Spira en general creemos en las personas, que las personas mejoran las organizaciones o mejoramos las organizaciones, y las organizaciones mejoran con esas personas a través de la generación de hábitos productivos. Entonces, los dejamos en esta primera sesión. Buena mañana, naveguen la plataforma 11 a.m. Colombia. Revisen la agenda y nos estamos viendo. Chao, chao.